también es muy importante, ya que nosotros pues estamos corroborando las personas que están asistiendo. Así es que les agradecemos muchísimo y de nueva cuenta les damos la bienvenida a esta segunda emisión de la 42ª Reunión Internacional AMSID, y me complace invitar a Lulú Araiza, quien es la coordinadora internacional del periodo 18-21, para que por favor nos dé la bienvenida y nos dirija unas palabras. Adelante, Lulú, bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Pues qué alegre iniciamos esta segunda sesión de nuestra reunión internacional AMSID con este canto tan bonito de Hoy es el día. Claro que sí, hoy es el día, Señor, que queremos abrirte nuestro corazón. Así canta nuestro canto lema. Muchas gracias, me encantó. Pues estamos invitados a renacer con Jesús a una nueva esperanza durante toda esta reunión. Y quiero al inicio del día de hoy resaltar 3 puntos que hace una semana el Padre Ramón en su conferencia sobre los elementos de la oración nos compartía. Primero nos decía, orar es vivir, pero la oración es estéril, pues cuando no da frutos, cuando no se vive una verdadera transformación y cuando no se da comunidad. Otro punto nos decía, orar es ir al centro. ¿Al centro de qué o de quién? Pues al centro de uno mismo. Buscar ese equilibrio que inicia con la oración. Esa figura de barro, de piedra que nos representa la Santísima Trinidad y donde me encuentro yo misma en el centro. Qué descubrimiento, qué sorpresa para muchos de nosotros encontrarnos en ese centro. Orar también nos decía, pues requiere de nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. Hay que trabajar, hay que ejercitarnos en la oración, practicar los elementos del silencio, la humildad, el perdón, incluso la creatividad, ser creativos a la hora de esa comunicación con Dios. Orar me lleva a renacer, a recrearme, a reiniciarme, porque el amor todo lo puedo. Todo lo puede. Pues antes de iniciar dando gracias a Dios con la oración, saludo a la maestra Wanda Rodríguez. Ella ha sido mi maestra en el curso de Pensamiento Social Cristiano que he llevado en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, el cual les recomiendo pues ampliamente. Gracias, maestra Wanda. Pues ya la presentará ahora. Le doy la palabra a nuestra coordinadora de estudios, la señora Marta Alicia, para que inicies con esta oración y nos presentes este tema tan bonito, tan interesante que nos comparte la maestra Wanda. Sintoniza corazón, cabeza y manos. Adelante, Marta. Gracias, Lulú. Pues buenas tardes a todas, bienvenidas. Emocionada viendo esos videos, recordando nuestra reunión del año pasado. Ya el próximo año, primero Dios, estaremos igual reunidas. Es un gusto conocerla virtualmente, maestra Wanda, ahorita que la vea, porque hemos tenido contacto nada más por teléfono y por WhatsApp, y le agradezco mucho, mucho todo el apoyo y todo la disposición que ha tenido para nosotras. Y es para cumplir este segundo objetivo de nuestra reunión internacional, será reflexionar para sacudir nuestras conciencias, sumándonos a trabajar todos juntos en una conversión humanística y ecológica para construir un mundo mejor y ser capaces de hacer nuevas todas las cosas, como lo dice en Apocalipsis 21:5. Gracias, maestra. Vamos a empezar con nuestra oración. Todas juntas ya tienen en sus cuadernillos que les enviamos por su teléfono el programa, todos los objetivos, los currículum y las canciones también. Entonces, ahí desde su casa, acompáñenme para rezar esta linda oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te pedimos que envíes a nuestros corazones la luz del Espíritu Santo. Necesitamos que renueves nuestra esperanza y con la mirada fija en Jesús nos otorgues un corazón abierto, generoso y comprometido para responder a tu llamado de amarnos, cuidarnos unos a otros y así construir un mundo mejor, nuestra casa común. Confiados y seguros de tu presencia amorosa,
nos dejaremos conducir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Y ahorita Adriana nos va a hacer favor de darnos su semblanza, maestra. Muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias, Martita. Y bueno, gracias por estar con nosotros, porque te sentías un poquito mal, pero estás puesta en el cañón aquí. Muchísimas gracias a Dios. Y bueno, le voy a pedir a Marisol para que todos ustedes me hagan el favor, Marisol, de poner en la pantalla la semblanza de la maestra Wanda, que tiene un currículum bastante enriquecedor, y para que junto conmigo vayan conociendo quién es ella. La maestra Wanda Marisa Rodríguez Mangual cursó licenciatura en Pedagogía y la maestría en Orientación y Consejería, ambas en la Universidad de Puerto Rico, la licenciatura en Teología por la Universidad Intercontinental y maestría en Teología y Mundo Contemporáneo por la Universidad Iberoamericana. Es profesora desde hace varios años en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. Además, también es profesora visitante de Biblia en las oficinas de educación religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles y del programa de formación bíblica para hispanos de la Diócesis de Houston. Durante 25 años, combinó el trabajo profesional como orientadora y psicoterapeuta con las de psicología, la región y psicología pastoral en diversas instituciones educativas, y en los últimos años enseña en el área biblioteológica. Estuvo trabajando además en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, INDOSOC, en el área de formación e investigación, donde coordina diversos proyectos en el área de pastoral social y docencia. Actualmente la maestra Wanda Marisa Rodríguez Mangual ocupa el puesto de directora de esta institución. Y bueno, pues sin más preámbulos, permítanme por favor presentarles. Tendremos esta segunda conferencia que su nombre lleva: Sintoniza Corazón, Cabeza y Manos. Muchas gracias, maestra Wanda. Bienvenida le damos a AMSIF. Gracias, muchas gracias a todas, de veras, muy agradecida por la invitación que me han hecho a través de Marta Alicia. Me siento honrada, ¿verdad?, de poderlas acompañar. Estuve viendo todo el programa y bueno, pues es un honor porque de todos los ponentes creo que soy la única mujer, entonces me siento con más responsabilidad de representarnos, ¿verdad?, como mujeres. Me han pedido que reflexionemos, ¿verdad?, sobre la necesidad urgente que tenemos en este momento de una conversión, ¿no? Y creo que el tema que usted ha elegido para estas semanas, ¿verdad?, tiene que ver por ahí, ¿no? Una conversión humanística y ecológica, ¿verdad?, que nos permita construir un mundo mejor, un mundo a la manera de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Un mundo más humano. Y pues es mi intención lanzar algunas ideas para provocarlas, ¿sí? O sea, como lanzar algunas ideas para provocarlas, para suscitar reflexión y tratar de moverlas a la acción, ¿no? Pero una acción distinta, porque yo sé que ustedes son mujeres muy activas y muy comprometidas. Entonces es como valorar cuáles son nuestras acciones, qué estamos haciendo y cómo podemos hacer quizá para ser más eficaces, ¿no?, para responder a las realidades que estamos viviendo, ¿no? Esta necesidad de conversión para transformar el mundo también es compartida por el Papa Francisco, ¿no? En septiembre del 2019, el Papa lanzó una convocatoria para reconstruir el pacto educativo. No sé si alguna lo han escuchado, si no, después pueden meterse a internet y ponen así, Pacto Educativo Global del Papa Francisco, y les va a salir, ¿no? Y Francisco tiene una gran preocupación, que es el futuro de la humanidad, ¿no? Y no es para menos, porque cuando veamos ahora algunos datos, vamos a ver
que la cosa no va muy bien, que digamos, ¿verdad? Yo voy a presentar algunos datos. He tratado de seleccionar quizá los más significativos, sobre todo de México, que es lo que más nos interesa, porque me gustaría dividir la reflexión en 3 momentos. Un primer momento que sería el ver la realidad, ¿verdad? Acercarnos a esa realidad, que a veces escuchamos en los noticieros o en los periódicos, ¿verdad? Los que leemos el periódico o escuchamos las noticias, porque muchos ya ni nos interesa, ¿verdad? Porque a veces es tan fuerte que ni queremos enterarnos de lo que pasa, pero tenemos que acercarnos para ver esa realidad. Luego, un segundo momento, quisiera entonces pasar a la iluminación, un poco desde el pensamiento bíblico, ¿verdad? Como para recuperar desde la fe cuál es el llamado que estamos escuchando, ¿verdad? Del mismo Dios. Y cerrar a manera como de aterrizar con algunas pistas, porque no me gusta como, pues, decir mucho rollo y después dejarlas en el aire, ¿no? Yo creo que es importante como tratar de dar 2 o 3 pistas, aunque sean muy sencillas, de por dónde tendríamos que caminar para empezar a transformar este paradigma religioso educativo que toca todas las dimensiones, no solamente la dimensión religiosa, sino todas las dimensiones de la vida, ¿no? Entonces, voy a pasar a mostrarles en la pantalla y me van a avisar cuando lo vean, porque no sé si lo ven. ¿Ya se empezó a ver, maestra? ¿Ya? Sí, nada más, perfecto, ya se ve mejor, gracias. ¿Sí? Sí, ya se ve. ¿Ya se ve bien? Sí, Okay. Sí, ya está. Entonces, fíjense, vivimos en un sistema económico que está generando cada vez más islas de abundancia en medio de océanos de pobreza, ¿verdad? De pobreza, de marginación, de exclusión, y que además está produciendo daños irreparables a los ecosistemas de nuestra casa común, ¿verdad? Estamos siendo arrollados, ¿verdad? Por una transformación cultural de dimensiones globales que no nos imaginamos todavía ni siquiera cómo puede terminar, ¿no? Sobre todo en nuestras sociedades occidentales, ¿verdad? Que está causada, digo, por múltiples factores. Uno de ellos, pues, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? En la comunicación. Y que esta crisis global nos puede llevar a hablar de crisis de valores, de vacío existencial, de violencia, de corrupción a todos los niveles, de migración masiva, ¿verdad? Creada por estos desplazamientos internos, por la guerra, por el narcotráfico, por la falta de trabajo, por la globalización del capital financiero, ¿no? Que genera desequilibrios. Pero al mismo tiempo, esta crisis global que estamos viviendo también tiene signos positivos, porque vivimos en un momento de una gran conciencia ecológica, ¿verdad? Cada vez hay más conciencia ecológica. Estamos también como más conscientes de la dignidad humana. Digo, paradójicamente, porque estamos muy conscientes de la dignidad humana, pero siguen existiendo miles de formas de esclavitud, ¿verdad? Y de violencia. Pero es paradójico, porque ahí están los dos signos, ¿verdad? También hay más conciencia en la lucha por los derechos humanos, como nunca antes en la historia, ¿no? También ha habido un avance en la aproximación entre culturas, y por ejemplo, tenemos en estos momentos la visita del Papa a Irak. Entonces, hay muchos signos de muerte, pero también hay signos de vida, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que en medio de esta crisis económica, social, cultural, religiosa, ¿verdad? Nos llega el COVID para acabarlo de fregar, ¿verdad? El COVID-19 que no ha hecho otra cosa que visibilizar lo que ya estaba ahí, ¿sí?
lo ha visibilizado de forma mucho más aguda, quizá de una forma más cruel, pero ahí estaba la crisis, ahí estaba la violencia, ahí estaba la desigualdad, ¿verdad? Y es que esta pandemia llega entretejida con un modelo económico que ha generado una gran desigualdad social y económica a nivel mundial, ¿verdad? Una crisis que ha aumentado la pobreza en grandes sectores de la población, que ha deteriorado los sistemas de salud pública, el sistema de educación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y nos dice el Oxfam que en el 2018 las 26 personas más acaudaladas del mundo poseían la misma riqueza que los 3.800 millones de personas más pobres del mundo. Esto es un escándalo, ¿verdad? Esto es un escándalo. Ahora, en México, el impacto de esta crisis sistémica, ¿verdad?, sumado a la pandemia, no ha sido diferente a esta crisis general, global, a nivel mundial, ¿sí? Porque el sector salud no ha recibido en los últimos 50 años la atención que se requería en proporción al tamaño de la población que demanda los servicios. No ha habido una proporción en la atención dedicada al sistema de salud, ¿no? En consecuencias, con consecuencias nefastas, ¿sí? El sector formal de la economía, aquí en México, ¿verdad?, que representa el 60% de la fuerza de trabajo, ha mostrado ser el más vulnerable y el que más carencias tiene en estos tiempos del coronavirus, ¿sí? Y es un dato interesante, es que México es de los países de la región, ¿sí?, pensando Caribe, Centroamérica, Suramérica, es uno de los países con mayores índices de desigualdad. Y fíjense, en México, 1% de la población recibe alrededor del 21% de los ingresos de todo, ¿sí? Ese es otro escándalo, ¿verdad? Y de acuerdo con el Coneval, en su evaluación de política de desarrollo del 2018, 9.4 millones de mexicanos se encontraban, porque ahorita ya se encontraban en situación de pobreza extrema, ¿verdad? Y entre las carencias sociales más grandes se encuentran dos: la falta de acceso a la seguridad social y la alimentación. En el sector educativo, la desigualdad es enorme, ¿sí? Enorme. Las personas con menores niveles de educación enfrentan en lo cotidiano condiciones muy adversas en el mercado laboral, ¿no? En estadísticas de INEGI, del Colegio de México, nos dicen que el 7% de los estudiantes que viven en comunidades rurales, solo el 7%, logran un buen aprovechamiento educativo, frente al 28% de estudiantes que viven en las ciudades, en las grandes ciudades mexicanas, ¿no? También en septiembre del 2020 indicaban que el 10% de los hogares, fíjense, esto es interesante porque esto es una noticia que salió en un informe que se presentó en septiembre, cuando ya llevaba tiempo la pandemia, ¿sí? Nosotros nos encerraron, ¿verdad?, en marzo del 2020. En septiembre salen estas estadísticas. El 10% de los hogares no tenían televisión, o sea, 2.5 millones de escolares. Y el 50% de los hogares no tenían computadoras conectadas a Internet, o sea, 12.5 millones de estudiantes. Esto es terrible si pensamos que todo este año hemos estado en una educación a distancia donde se supone que los niños han estado aprendiendo por Internet y por televisión, ¿verdad? Entonces, la crisis, el COVID, lo que ha venido a hacer es agudizar mucho más las situaciones de pobreza. Pero la realidad de desigualdad en México se complica todavía mucho más
con la violencia en la que se desarrolla la vida de los mexicanos, sobre todo nuestros niños, jóvenes y mujeres. Y aquí unas cifras desgarradoras, ¿verdad? Para enero del 2020 había en México 61,600 personas desaparecidas a partir de la década del 60, pero sobre todo a partir del 2006, que es cuando se empezó a contabilizar mucho mejor, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Se habían encontrado hasta esa fecha 3,600 fosas clandestinas. El 66% de las mujeres en México han enfrentado violencia alguna vez en sus vidas. El 43% han enfrentado agresiones de su esposo o pareja. 3,752 mujeres han sido asesinadas en el 2018 y en el 2019, entre enero y septiembre, habían sido asesinadas 2,833 mujeres. 723 fueron investigadas como feminicidios, o sea, simplemente por el hecho de ser mujer. ¿Sí? Otros datos interesantes, me he querido concentrar en el ámbito de las mujeres porque sé que aquí la mayoría son mujeres y ustedes trabajan con mujeres, pero no crean que a los hombres le va mejor, ¿eh? O sea, los niveles, obviamente muchos más hombres mueren asesinados, pero quiero que vean la magnitud del problema que estamos enfrentando a las mujeres, ¿no? Fíjense, de las mujeres que logran acceder al mundo laboral, solamente el 66% no tienen seguridad social, el 52% no tiene un contrato estable y el 32% ni siquiera tiene prestaciones en sus trabajos, ¿no? Y nos dicen los especialistas que hay una gran brecha salarial, ¿sí? Fíjense. El costo de la canasta, de 2 canastas básicas aquí en México es de 6,450 pesos. Ya de entrada, ustedes me pueden decir quién vive con una familia de 4 personas con ese dinero, ¿no? El ingreso promedio mensual de los varones es 6,140 pesos. Y las mujeres, haciendo básicamente el mismo trabajo, le pagan 5,472. Lo que significa que para que el ingreso promedio de las mujeres llegue a alcanzar para 2 canastas básicas, la mujer tendría que trabajar años de 14 meses. O sea, tendríamos que tener un año de 14 meses para que el ingreso promedio que tenemos nos alcanzara para comprar 2 canastas básicas. Y para alcanzar el promedio de ingreso de un hombre, tendríamos que trabajar 34 días o años de 13,5 meses. Ya con datos más generales, de octubre a diciembre del 2020, había en México 11,5 millones de desempleados totales. De las personas ocupadas, 32,4 millones, el 61% sin seguridad social. 31 millones de personas no tienen ingreso suficiente y 11,4 millones de personas trabajan sin prestaciones. Y obviamente podríamos seguir aumentando los datos, ¿verdad? No quiero decir de corrupción, suicidios, cómo han ido en aumento. Ya venían aumentando los suicidios en el país y en el mundo. Ahorita con la pandemia se ha incrementado muchísimo más, sobre todo entre los jóvenes. La contaminación y destrucción de los recursos naturales, la desigualdad, más violencia, en fin. Que hay 2 palabras que podrían sintetizar toda esta realidad compleja: injusticia e incertidumbre. Y esa incertidumbre nos pega a todas y a todos, ¿sí? Falta de seguridad. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Qué le espera a nuestros hijos?
¿verdad? Y en medio de esa incertidumbre, realmente emergen muchas preguntas y muchos interrogantes, ¿sí? Sobre el mundo, sobre el país que hemos construido y el que queremos construir, ¿verdad? Es la humanidad entera la que está en riesgo y es nuestra casa común la que está en riesgo. Es nuestra casa común la que estamos destruyendo, ¿sí? Y es nuestra tierra. Y son nuestros ríos y nuestros amigos y nuestras escuelas y nuestras familias y nosotras mismas, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos seguir viviendo desde esta razón, desde la razón instrumental, ¿verdad? Desde esta lógica que nos dice que valemos por lo que producimos y por lo que tenemos y que nos invita al consumo desmedido, ¿verdad? Ya no se aguanta, ya no podemos seguir viviendo solamente de esta razón instrumental, ¿verdad? Que prioriza el fin antes que los medios, ¿no? Ya no podemos seguir pensando en el valor de las cosas por su utilidad. O sea, si esto no me sirve, lo tiro, ¿no? Si el celular ya se dañó, pues lo tiro, total, me compro otro, ¿no? Y así tiramos todo, y tiramos al marido, o tiramos a la mujer, o tiramos a los hijos, o tiramos a los amigos, ¿no? Es una lógica, ¿no? Que es una lógica de muerte, ¿sí? Y es una lógica de muerte, primero, porque las personas se convierten en cosas, en objetos de uso. Y también porque la misma naturaleza, la misma casa común, va a ser insuficiente. Miren, los especialistas han dicho que si los países pobres y en vías de desarrollo quisieran vivir igual que los países del primer mundo, pensando que todos los países pobres y en vías de desarrollo quisieran vivir igual que se viven en Estados Unidos, necesitaríamos 7 planetas tierras. 7 planetas, imagínense, tenemos uno, ¿verdad? Y tenemos uno. Entonces, algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando. Por eso, el Papa nos invita a reenfocar. Algo tiene que cambiar, ¿verdad? Algo tiene que cambiar. Y por eso el Papa nos invita a reenfocar la educación, ¿verdad? A cambiar el paradigma educativo. Tenemos que cambiar la forma en que estamos educando y formando, pero no solamente en las escuelas, en las universidades, sino cómo estamos cambiando nuestra forma de, cómo estamos educando en nuestra casa, cómo estamos educando en la iglesia, en la catequesis, cómo estamos educando en nuestros grupos y en nuestros movimientos y en nuestras organizaciones, cómo estamos educando. ¿Sí? O sea, no es solamente la responsabilidad de la escuela o de la universidad, de la educación formal. No, implica que tenemos que cambiar todo, ¿verdad? Tenemos que cambiar todo. Entonces, la invitación es a convertirnos, ¿verdad? Y ese es un término que ahora en Cuaresma está en el centro. Tenemos que convertirnos. ¿Pero qué es convertirnos? Convertirnos significa, desde el pensamiento bíblico, ¿sí? Desde sus raíces, es dar la vuelta y volver al proyecto de Dios, ¿sí? Desde el pensamiento bíblico, ojo, desde un uso más lingüístico, ¿verdad? Es dar la vuelta. El sinónimo sería dar la vuelta, pero no cualquier vuelta, porque no siempre dar la vuelta es bueno. ¿Sí? No sé si ustedes leyeron o han leído, ¿verdad? En el Pentateuco, en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés libera al pueblo de Israel, que van por el desierto, ¿verdad? Nos dice el libro de Números que el pueblo estaba ya tan cansado y tan asustado y tan molesto
que se dicen, no es mejor volvernos a Egipto, porque cuando ya después de tanto tiempo en el desierto y tan cansados, y entonces ya se acercan a la tierra prometida y mandan a explorar, ¿verdad?, la tierra, y parece que ven unos hombres como gigantes, ¿verdad?, y se asustan, y dicen, ay, no, es que no vamos a poder contra ellos, ¿verdad?, y quieren volver, quieren regresarse, ¿verdad?, quieren regresarse a Egipto, ¿sí? Pero fíjense que este volver, este dar la vuelta, ¿verdad?, pues tiene consecuencias nefastas, porque es volver a la esclavitud. Entonces la conversión no es cualquier conversión, ¿sí? No es volver al sitio donde empezamos, ¿sí? Sino es un cambio de mentalidad, implica un cambio de chip, ¿verdad? Por usar esta metáfora, ¿no?, del ordenador. Tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que cambiar nuestro mapa mental, porque solamente cuando hay un cambio interior, realmente empezamos a caminar y a cambiar, ¿verdad? Y tristemente, muchas de nuestras prácticas formativas se quedan a nivel cognitivo. Damos mucha información, ¿sí? Damos mucha información, retacamos a la gente de contenido, pero no la ayudamos a procesarlo, ¿no? Y entonces, pues sí, sabemos mucho, hemos ido a muchos cursos, pero seguimos destruyendo el planeta, seguimos siendo histéricas, seguimos lastimando a los vecinos y a nuestros hijos, seguimos siendo autoritarias, seguimos asumiendo liderazgos que no ayudan a crecer, seguimos siendo chismosas, seguimos en la injusticia, seguimos en la violencia, ¿sí? Entonces, es importante esta conversión, este cambio, ¿sí? Pero es interesante porque en el Antiguo Testamento, ¿sí me están escuchando? ¿Sí? Sí, escuchamos. Okay. Es que miro movimientos en la pantalla y no sé si es conmigo pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien. Ok, perfecto, ¿sí? Entonces, fíjense que este cambio implica integrar cabeza, corazón y manos, ¿sí? Implica integrar las tres. ¿Por qué? Fíjense que en la Biblia, el corazón, el Lev, se llama Lev, el corazón, por una parte es la interioridad de Dios, ¿sí? Nos dice Génesis 6, al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón, ¿sí? De corazón, ¿sí? Entonces, por otra parte, corazón en la Biblia hace referencia también a la experiencia humana profunda que tiene que ver con los afectos, con los sentimientos, con las pasiones de la vida. Entonces, cuando la Biblia habla, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, está diciendo que tienes que amarlo no solamente con la cabeza, sino con toda la pasión, con todas las emociones, con todo lo que somos, ¿verdad? Con todo lo que somos, ¿sí? Dice también en un texto bíblico en Samuel, dice, no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Rechazo eso, ¿sí? Porque Dios no ve como los hombres que solo ven las apariencias. El Señor ve con el corazón, ¿sí? Entonces, el corazón, desde el ámbito bíblico, es el que determina y regula las acciones, ¿sí? Desde esta antropología bíblica, el corazón es el que siente, el corazón es el que piensa, el corazón duda, el corazón tiene fe, el corazón puede ser ciego y obstinarse, el corazón ama, reflexiona, decide. O sea, el corazón es el centro del ser humano, ¿sí? El corazón confía
en Dios, ¿verdad? El corazón es el lugar donde mora el Señor. Y esto plantea un problema para nosotros porque aquí en Occidente, a partir de toda la influencia de los griegos, ¿verdad? Y de la filosofía griega, desde principios, ¿verdad? Del cristianismo, hemos dividido lo cognitivo y la razón y lo emocional, ¿sí? Hemos dividido el pensamiento de los sentimientos, ¿sí? Y de hecho, aunque esto empieza a cambiar en nuestra cultura, ¿verdad? Se nos educa muchas veces para no sentir, porque nos han dicho que hay sentimientos buenos y sentimientos malos, y los malos no se pueden sentir, y los sentimientos no son ni buenos ni malos, los sentimientos son, y hay que aprender a manejarlos, no reprimirlos. Entonces, esta forma de pensar y de ver la vida que nos propone la Biblia, ¿verdad? Es una forma de integrar la razón, lo cognitivo, lo intelectual, con las emociones, con lo que se llama la inteligencia emocional y social, ¿sí? Porque no somos exclusivamente razón, también somos emoción, ¿no? Y tenemos que aprender a manejarlo, ¿sí? Entonces, esta dicotomía que se plantea, ¿no? La razón o la emoción es una dicotomía que no encontramos en la Biblia y que tenemos que ser capaces de superarla para poder encontrar caminos para integrar la cabeza, el corazón, ¿no? Y las manos, ¿sí? Vivir desde el corazón, mirar con los ojos de Dios y transformar la realidad con las manos llenas de pasión y de fuerza, de misericordia, requiere una humanidad nueva y requiere hombres y mujeres nuevos, ¿verdad? Y para eso, pues tenemos que cambiar el paradigma educativo que ha imperado por siglos, ¿verdad? Por décadas, ¿no? Y tiene que ser una educación que genere nuevas formas de relación con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza, ¿verdad? No podemos seguir educando, formando como hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Es urgente por toda esta realidad compleja que hemos ido viendo, ¿verdad? Tenemos que reconstruir el tejido social, ¿sí? Tenemos que reconstruir el tejido social, relacional y aprender a vivir de otra manera dentro del matrimonio, dentro de la familia, en las escuelas, en las colonias, en el trabajo, en la iglesia, en nuestros grupos, ¿verdad? No es solamente hay que cambiar el mundo, así, pero ¿qué mundo, verdad? El mundo allá lejos, el mundo... No. Hay que empezar cambiando el mundo aquí y ahora, el inmediato, ¿verdad? El inmediato, ¿no? Afirmaba el rector de la Universidad de la Iberoamericana, que ya no es, pero el pasado rector, David Fernández Dávalo, escribía él en un artículo de la revista el año pasado, y voy a citar, dice, este momento, haciendo referencia a la pandemia, es particularmente importante para repensarnos como mundo, como sociedad y como personas, para ponernos delante de Dios, delante del fin para el que somos creados y ver qué he hecho por los demás y hacer por los demás y por qué eso que hago lo haré también por mí mismo, ¿no? Y esta es la oración, sigo citando, para plantearnos qué tipo de modelo de sociedad, qué tipo de relaciones justas podemos tener entre nosotros, entre nosotras y con la naturaleza. Y para ir cerrando, yo quisiera empezar como a aterrizar, ¿verdad? El Papa Francisco precisamente está interesado que empecemos a bajar el evangelio, ¿verdad? A colocar a la persona en el centro, a invertir nuestras energías y nuestra creatividad en una forma nueva de educar. Y para ir cerrando, yo quisiera compartirles, para entrar como en la tercera parte
de la plática. Aquí está. Me dicen cuando lo vean. Ya se empezó a ver, maestra. ¿Sí? Sí. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Entonces, bueno, algunas pistas, obviamente en 50 minutos, 1 hora es imposible, ¿verdad? Poder dar soluciones, porque además no las tengo, ¿verdad? No se trata de dar soluciones, se trata de buscar juntos y juntas pistas y caminos, ¿verdad? Que nos ayuden a todos. Pero algunas pistas. En primer lugar, a mí me parece que es vital que en nuestros programas formativos empecemos a incluir esta ética social cristiana, ¿no? Que tiene muchas coincidencias con una ética humanista, pero que también tiene sus particularidades, ¿no? Y en este sentido, pues todo lo que es el pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia tiene mucho que aportar, porque aporta principios, aporta valores y nos da criterios para el discernimiento. Y esto es importante porque por mi experiencia trabajando como profesora y ahora llevo ya casi 4 años en Indosoc, me doy cuenta que muchísimos cristianos y cristianos católicos no conocen la doctrina social, no conocen el pensamiento social. Y hoy día, si ustedes se buscan libros sobre el pensamiento social es considerado la ética social cristiana. Y esta dimensión social no es algo que pegamos a la fe como un añadido extra. No. La ética social cristiana es constitutiva al Evangelio. Si nosotros nos vamos al Evangelio, vamos a descubrir que toda la práctica de Jesús, tenía implicaciones éticas y éticas sociales, ¿verdad? Y si nos vamos al Antiguo Testamento y repasamos todo el Pentateuco, vamos a descubrir que el núcleo del Antiguo Testamento es promesa, alianza, liberación, ¿sí? Todo gira en torno a un compromiso ético comunitario, una dimensión social profunda. Por lo tanto, si queremos transformar el mundo en un mundo de hermanos, en un mundo más justo, tenemos que empezar a educar en una ética cristiana, en una ética social. O sea, tenemos que empezar a meter la dimensión social en todos nuestros programas, pero no como algo añadido, sino como algo esencial, ¿verdad? Como algo esencial de la fe, ¿no? Y obviamente tiene que empezar por nosotras mismas, porque no podemos educar a otros si nosotros mismos no tenemos no solamente el conocimiento teórico, sino esta parte experiencial, ¿sí? Un segundo elemento es educar para el desarrollo de la inteligencia emocional y social. Yo me imagino que ustedes ya conocen estos términos, ¿verdad? La inteligencia emocional podemos entender la capacidad de manejar las emociones, ¿verdad? Para el éxito de la vida. Y pues incluye el manejo, el ser empáticos, la expresión y la comprensión de nuestros sentimientos, de los sentimientos de los demás, la autoconciencia, la capacidad de adaptación, en fin, hay una serie de habilidades que habría que desarrollar y que se puede empezar desde pequeñitos, ¿verdad? De hecho, ya hay programas que trabajan, quizá aquí en México hay menos, pero bueno, hay materiales, habría que trabajar esto, ¿no? Y la inteligencia social, que entendemos como la capacidad de manejar adecuadamente las interacciones sociales, ¿verdad? De tal manera que enriquezcan las relaciones personales e interpersonales, ¿no? Y que incluye la conciencia social, la facilidad de relaciones interpersonales, el manejo de los conflictos, el preocuparse por los otros, etcétera, ¿sí? Son cosas que a lo mejor las damos por sentado, sobre todo cuando trabajamos con adultos, ¿verdad?
porque creemos que ya, pues ya lo deben saber, o sea, ya. Y no. Yo les preguntaría a ustedes, ¿verdad? No me tienen que contestar, pero contesten ustedes mismas. ¿En dónde? Bueno, para empezar, si ustedes han desarrollado la inteligencia emocional y social, y la han desarrollado bien integradamente, ¿dónde la aprendieron? ¿En la escuela, en la catequesis, en la universidad? ¿Dónde? Porque la verdad es que este tipo de habilidades no se enseñaban en las escuelas. Quizá de un tiempo para acá, que se ha empezado a tomar conciencia, pues se ha empezado a trabajar un poco más. Pero realmente es como la educación sexual. ¿Dónde nos enseñan verdadera educación sexual? En ningún sitio. Miren, yo he trabajado muchos años con seminaristas y muchachos que se están formando para la vida religiosa. Y son muchachos de 25, 30, 35 años. Y cuando yo les trabajo con ellos todo el tema de la educación sexual y afectiva en la vida religiosa. Y cuando yo empiezo a trabajar este tema y les pregunto a ellos, a ver, tú, ¿dónde aprendiste esto, lo que sabes de sexualidad? ¿Dónde lo aprendiste? En la calle. Ah, pues algunos amigos. Ah, pues en algunas revistas. ¿Sí? ¿Y dónde estaba la familia, o la escuela, o la catequesis? No, ¿no? Entonces, normalmente nuestro sistema educativo formal, y desgraciadamente a veces el informal también, se ha centrado en el desarrollo cognitivo. Vamos a enseñar ciencias sociales, vamos a enseñar matemáticas, vamos a enseñarle cálculo, ¿no? Pero ¿cuándo hemos desarrollado, cuándo trabajamos realmente las emociones? Y parte, no solo, pero parte de tanta violencia que vivimos, tanta violencia de varones hacia las mujeres y hacia los mismos hombres, mucho tiene que ver con este modelo machista donde los hombres no pueden sentir, porque eso es cosa de mujeres. ¿Sí? Entonces, ojo con la forma en que educamos a los hijos, con la forma que educamos a nuestras mujeres, con la forma que educamos, porque damos por sentado muchas cosas que realmente no enseñamos. Y la inteligencia emocional y social se puede desarrollar. Y hay que facilitar estos aprendizajes. Número 3, educar y formar la inteligencia espiritual. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado este término de inteligencia espiritual, pero desde el año 2000, una profesora de la Universidad de Oxford, se llama Dana Zohar, acuñó esta expresión, ¿verdad? De inteligencia espiritual. Ella fue la primera que empezó a hablar de esto. Y ella afirma que esta inteligencia constituye la parte central de nuestra inteligencia, ¿sí? Y ella dice que esta inteligencia espiritual es la parte en la que se alimentan nuestros valores y nuestras creencias, y en las que podemos trabajar para la realización de nuestro propio potencial. ¿Sí? Y dice esta doctora que esta inteligencia espiritual, ¿verdad? Reside en una parte profunda del yo y que está conectada con una sabiduría que supera al ego y a la mente consciente. No les voy a dar detalles, ¿verdad? Porque no hay tiempo para eso. Nos llevaría mucho más tiempo explicar y ahondar más en la inteligencia espiritual, pero solo darles como el dulce para que lo chupen, ¿verdad? Y se queden con las ganas, ¿sí? Desde las neurociencias, hace tiempo, hace unas décadas, que ya se está investigando sobre el desarrollo de la inteligencia espiritual, y con todos estos avances que han habido sobre el estudio del cerebro y su funcionamiento, pues se van descubriendo cosas cada vez más interesantes, y los biólogos y los neurocientíficos, ¿verdad? Cada vez están más convencidos de que efectivamente esta inteligencia espiritual es una capacidad innata en todos los seres humanos y que todos podríamos desarrollarlos, ¿verdad? Si se educa para eso, ¿no? Y se ha empezado a llamar inteligencia espiritual, pues, a esta realidad
que apunta a un desarrollo genuinamente humano que tiene que ver con estas capacidades de hacer silencio, capacidad de asombro, capacidad de admiración, capacidad de contemplación, ¿verdad? De contemplar la naturaleza y que de ahí brote de lo más profundo ese deseo de cuidar la casa común. Tiene que ver con esta capacidad de discernir, ¿verdad? De ampliar contextos, de tener una visión más amplia de la vida, de aceptar las diferencias. Es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Y también a veces se da por hecho. Y no se puede dar por hecho. Hay muchísima gente que no sabe estar en silencio. Hay muchísima gente que no sabe contemplar, que no sabe meditar, ¿sí? Entonces son capacidades y habilidades que podemos desarrollar todos, ¿verdad? Y todas, pero que hay que educar. Y a mí me parece que es muy importante que en nuestros programas empecemos a formar en esta dirección, porque vamos integrando y se pueden trabajar todas estas inteligencias desde esta ética social de una manera más integrada, ¿sí? Y bueno, ya para ir cerrando y dejar un espacio para preguntas, ¿verdad? Yo quisiera aterrizarlo en unas 4 o 5 implicaciones que tiene todo esto. ¿Qué implica educar integrando cabeza, corazón y manos? En primer lugar, yo creo que sí implica elaborar programas formativos desde una perspectiva evolutiva y diferencial. Ahí me faltó la L, perdón. Que tome en cuenta la complejidad de la realidad, ¿sí? Yo puedo preparar un taller de autoestima, pero no es lo mismo un taller de autoestima para jóvenes de 18, 19, 20 años que con mujeres de 50. No es lo mismo trabajar un taller de autoestima con mamás de niños pequeñitos que con mamás de adolescentes o que con viudas. No es lo mismo trabajar con divorciadas que con mujeres, con viudas. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, aunque los contenidos pudieran ser parecidos, la realidad de cada grupo social es distinta. No podemos trabajar de la misma manera con jóvenes de la ciudad que con jóvenes campesinos, ¿sí? Y diferencial significa que nuestros programas tienen que tomar en cuenta estas diferencias, ¿verdad? De etapas de la vida, pero también diferencias que impone la realidad, ¿no? Y bueno, eso es todo un trabajo. Número 2. Yo creo que hay una necesidad de incorporar a los programas el desarrollo del pensamiento ordenado y crítico. O sea, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres a pensar. Yo tengo un hijo que ya tiene 29 años, ya se fue de la casa, ya vive con su pareja, ya se fue, ¿sí? Cuando estaba ya por entrar a la adolescencia, obviamente todavía no estaba tan fuerte esto del internet, ya empezaba el internet y los celulares, pero bueno, no tanto como ahora. Y yo, bueno, mi esposo y yo, pero más yo, ¿verdad? Porque era la que más pasaba el tiempo con él, traté de ayudarlo a darle criterios para que él pensara y tomara las decisiones por sí mismo. ¿Por qué? Porque miren, yo estoy segura que la mayoría de ustedes son mamás. Nosotras las mamás quisiéramos proteger a nuestros hijos para que no le pasara nada. Y en esa protección quisiéramos cuidarlos y que siempre estuvieran con nosotros, quisiéramos arroparlos, ¿verdad? Y tenerlos en una burbuja así de cristal. Pero eso no es la realidad. La realidad es que nuestros hijos tienen que asumir riesgos y que están constantemente enfrentándose a desafíos y a peligros. Y ahora más con las computadoras, con el internet. Tienen acceso a todo tipo de información. Si yo no le doy criterios, si no le enseño a pensar y a ser crítico, él va a aceptar todo lo que le digan.
Él no va a ser capaz de discernir. Y el problema es que tenemos adultos, hombres y mujeres, ya adultos, que no saben ser críticos, que aceptan cualquier tontería que reciben del Facebook, ¿verdad? Entonces, es importantísimo, si queremos generar un cambio, tenemos que empezar a enseñar a la gente a pensar de una manera ordenada y crítica. Número 3. En la enseñanza de valores hay que distinguir entre la fundamentación teórica de los valores, los procesos de valoración y el hábito de reflexión crítica, porque aunque pueden ir juntos los tres, en la práctica, de manera didáctica, tenemos que saber diferenciarlos, porque piensen ustedes, otra vez, piensen en ustedes mismas. Sus papás en su casa le enseñaron unos valores, y a lo mejor cuando ustedes se hicieron adultas, a lo mejor siguen viviendo esos valores, o a lo mejor dicen que viven esos valores, pero en la práctica no los viven. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que nos meten en la cabeza otra vez a nivel cognitivo, y otra cosa es el proceso de valoración que implica sentirlos y hacerlos hábitos, ¿sí? Hay un ejercicio, bueno, sé que no tenemos mucho tiempo, pero un ejercicio muy sencillo que yo le he dado a veces a mis estudiantes cuando trabajaba estos temas, yo les digo, haz una lista de tus valores, de los más importantes a los menos importantes. Y entonces, pues, a eso ponen todo, ¿no? La amistad, la justicia, la verdad, y bueno, empiezan a enumerar todos sus valores. Y les digo, ok, ahora haz una lista de todas las actividades que tú realizas en una semana. En una semana. Lista de actividades. Y empiezan a hacer su lista de actividades. Y entonces, ahora comparen su lista de valores a su semana, a sus conductas, a sus acciones. ¿Se parecen o no se parecen? Y entonces descubren que son dos escalas de valores completamente diferentes. ¿Sí? Porque tú puedes decir, es que para mí la amistad es lo más importante. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a tus amigas o a una buena amiga? ¿Sí? Claro, ahora en la pandemia obviamente no podemos salir, pero en este año que llevamos encerradas, ¿cuántas veces, si para ti la amistad es un valor, cuántas veces has tomado el teléfono y has llamado a una buena amiga? O te has preocupado por personas que conoces y aprecias y las conectas, oye, ¿cómo están? ¿Cómo van en esa pandemia? ¿A cuántas personas hemos conectado? Entonces, una cosa es el valor que decimos tener, la escala de valores que decimos tener, y otra, la que vivimos. Entonces, cuando formamos a las personas, tenemos que tener como mucha claridad de la fundamentación teórica que hacemos de los valores. Ah, esto es un valor y es importante por eso. Esto es una cosa, pero ahí estás trabajando a nivel cognitivo. Otra es muy diferente, es cuál es el proceso de clarificación de valores y que en teoría deberíamos hacerlos todos cuando entramos a la adolescencia, pero en la práctica nunca no lo hacemos porque no nos educan para eso, ¿sí? Y otro momento es el hábito de la reflexión crítica. A ver, a mí en mi casa me enseñaron, no sé, que la justicia es importante. Pero a ver, para mí es importante. ¿Por qué es importante? ¿Cómo toca mi vida? ¿No? Como esa capacidad de reflexionar sobre lo que yo digo que es importante para mí. Entonces, es importante tenemos que hacer intencional en nuestros procesos educativos estas cosas, porque es que si no, compañeras, seguimos educando desde la cabeza, pero no bajamos a la vida de la gente. Realmente no cambiamos el chip. Un cuarto elemento que a mí me parece vital, ¿verdad? Es que los procesos formativos tienen que apuntalar hacia un horizonte axiológico y ético, ¿sí? Y ahora más que nunca. Y una dimensión ética
nosotras, bueno, me imagino que aquí todas las que están son cristianas católicas, ¿verdad? Una dimensión ética cristiana. O sea, tenemos que volver los ojos al Evangelio y a la propuesta de persona y de salvación y de vida que propone la Biblia, ¿no? Entonces, esto implica también empezar a formarnos y a conocer nuestra tradición cristiana desde sus raíces, ¿verdad? El pensamiento social cristiano tiene sus raíces en el Evangelio, pero el Evangelio y la práctica de Jesús tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuántas de ustedes conocen a profundidad estas raíces de nuestra tradición? ¿No? Entonces, bueno, ese es otro elemento. Un quinto elemento que a mí me parece importante es que siempre hay que partir de la realidad de las personas con quienes trabajamos, ¿verdad? No se vale llegar a un lugar, a un grupo, con nuestro plan de trabajo debajo del brazo, sin haber conocido la realidad de esas personas, de esa comunidad. Porque nosotros tenemos nuestros propios marcos de referencia, pero nuestros marcos de referencia no son los mismos que el de otras personas y que de otros grupos. Entonces yo no puedo llegar a un grupo a imponer mis marcos de referencia, ¿no? Entonces sí es importante conocer la realidad, ¿verdad? Conocer la realidad. Y por último, ¿verdad? Me parece que es sumamente importante fomentar el aprendizaje experiencial, o sea, de la experiencia, partir siempre de la experiencia de la gente, ¿no? Del hacer, ¿no? Y del colectivo. Aprender en grupo, aprender juntos y juntas. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Yo sé que ahorita con la pandemia y lo virtual a lo mejor no facilita mucho esta parte más experiencia colectiva, sí se pueden hacer cosas, ¿no? Y tomarlo en cuenta para cuando regresemos a la nueva normalidad, como quiera que eso sea, como se entienda. Yo creo que cuando empecemos otra vez y regresemos a nuestros grupos, tenemos que empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Y yo creo que esta parte de grupo, de colectivo y experiencial hay que potenciarlo. Y bueno, yo con esto cierro. Yo creo que todavía quedan unos minutos para que podamos dialogar y contestar algunas preguntas, pero yo quisiera cerrar con esto, ¿no? Como invitándolas realmente a cuestionarnos cómo nos relacionamos con la gente, cómo trabajamos con nuestros grupos. Yo sé que todas ustedes trabajan, ¿verdad? Tienen grupos de mujeres, jóvenes, familias, no sé si trabajan con jóvenes, con jovencitos, no lo sé, pero no importa, con cualquier grupo humano con quien ustedes trabajen, tenemos que empezar a trabajar de una manera diferente, ¿sí? No podemos seguir con el paradigma educativo que hemos estado trabajando, porque normalmente trabaja solo con la cabeza. Tenemos que empezar a bajar al corazón y a las manos, ¿verdad? Esa es la invitación del Papa, esa es la invitación del Evangelio, y esa es la invitación que yo les dejo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para empezar a trabajar, a formar y a educar de una manera distinta? Muchas gracias. Al contrario, maestra Wanda, muchísimas gracias a usted. Y bueno, no cerrando esto, pues sí hay algunas preguntas, empezando, bueno, hay felicitaciones para su plática, su conferencia. Dicen que nos deja con muchísimas ganas de investigar y de seguir trabajando en esto. Y Catalina pregunta que qué es la perspectiva evolutiva, que a qué se refiere con ello. Sí, la perspectiva evolutiva es tomar en cuenta que las personas vamos evolucionando y vamos pasando de, no sé, de la niñez, de la infancia a la niñez, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la adultez y de la adultez a la tercera edad, ¿no? Y en cada una de las etapas de la vida hay ciertas tareas que hay que realizar, hay ciertos aprendizajes que hay que realizar. Entonces, cuando nosotros preparamos un programa formativo, tenemos que tomar en cuenta la etapa en la que está la persona. Es lo que les decía. Si yo, no sé, si yo he preparado toda la vida un curso de formación de valores
para adolescentes de 13 y 14 años, si a mí me invitan a trabajar ese tema con mujeres jóvenes de 25, 30, no puedo usar la misma metodología y seguramente ni siquiera los mismos contenidos, porque las realidades son diferentes, las etapas de la vida son distintas, porque cada etapa de la vida tiene una necesidad particular y entonces hay que atender la necesidad de ese momento. A eso se refiere con una pedagogía o una atención evolutiva, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Elida, ella hace este comentario, dice, maestra Wanda, lo único que habría que considerar es que en todos existe la realidad de que somos relación y posibilidad en cualquier etapa de la vida que se presenta. Y si eso lo consideramos prioritariamente, será la oportunidad de sacar todo lo que somos en ese momento. Sí, de acuerdísimo. De acuerdísimo. Mague Vallejo dice, el desarrollo de la conciencia crítica es fundamental en AMSIF. Tregaray, muy valiosa información sobre la inteligencia espiritual, la base de la armonía. Y si nos pudiera dar algún camino de dónde buscar precisamente información sobre la inteligencia espiritual para todas aquellas que necesitamos documentarnos más al respecto, sería muy bueno, maestra Wanda. Hay un libro que se llama, así, La inteligencia espiritual, y es de la editorial Salterre. Lo encuentran, bueno, no sé si el libro es del 2010, entonces no es muy viejo. Lo encuentran en Verbum, en la librería Verbum, bueno, los que son de aquí de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero igual lo pueden textear por Amazon, a lo mejor lo encuentran y se puede conseguir. El libro se llama así, La inteligencia espiritual, y el autor es Brian, B-R-I-A-N, Brian Draper, así como se pronuncia, D-R-A-P-E-R. Ahorita se los pongo en el chat. Muy bien. Para que lo tengan. Brian. Ese es Brian Draper. El libro se llama así, La inteligencia espiritual. Sí está en Amazon. Ah, perfecto. 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 Gracias, padre Jorge. Bueno, Guadalupe Ursúa dice, muchas gracias, esto es un regalo. Esta plática, América Ruiz dice, AMSIF en su carta de identidad establece la educación para adultos como la manera de formación, es decir, basada en la realidad y en la experiencia de vida. Tenemos muchos comentarios al respecto, todos ellos enriquecedores y dando las gracias. En cuanto a preguntas, dice Terese, como un ejemplo práctico, si doy una clase de organización, ¿cómo meto ahí mi corazón? ¿Cómo metes ahí tu corazón? Pues desde la forma en que hablas, la pasión que pones, traer ejemplos vivos desde tu testimonio y desde tu experiencia, actualizando la información. Son pequeños detalles, pequeñas cosas que ayudan a poner el corazón, ¿verdad? La metodología que utilizas para hacer el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, ya el hecho de que tú organices una sesión donde tú des a lo mejor unas pistas y pongas a trabajar a las mujeres en equipos y ellas saquen sus propias conclusiones y escriban en un pizarrón, en un papelógrafo sus conclusiones y eso que implica, ya le estás ayudando a procesar, o sea, ya le estás ayudando a trabajar desde el corazón. Y si a eso le añades, bueno, y ahora esto, ¿cómo lo podemos aterrizar? ¿Qué podemos hacer en concreto en tu casa o en tu trabajo? Ya le estás poniendo a trabajar las manos, ¿no? En ese sentido. Entonces vas integrando los contenidos, ¿sí? Con la reflexión crítica, el compartir, ¿no? Juntos la reflexión, porque aprendemos unas de otras, ¿no? Y luego las pones a decir, bueno, ¿y ahora qué haces con esto? ¿No? Y ayudas a aterrizar, ¿no? El problema es cuando a veces, no sé si les ha tocado, a mí sí me tocó, tener maestras y gente que
Ah, miren, ahí tienen el libro. Ese es el libro, ¿sí? Que se paran a dar una sesión y un taller y están una hora completa, habla y habla y habla y habla y habla, ¿verdad? Y pues, quién sabe si la gente está entendiendo y luego al final, bueno, así como yo, ¿verdad? Una pregunta y... No, pues cuando estamos en un grupo, ahí cara a cara, ¿verdad? Pues hay que meterle dinamismo, hay que generar preguntas que ayuden a generar pensamiento crítico, que involucren los sentimientos, las emociones, ¿sí? Yo creo que por ahí va la cosa. Muy bien, muchas gracias, maestra. Otra pregunta rápidamente. Ante el exceso de información e ideologías, esta la hace Gaby Preciado, ¿qué actualmente existen? El desarrollo del pensamiento crítico en valores considero que es fundamental. ¿Qué técnicas nos recomienda para este propósito? Mira, yo hace tiempo que no trabajo estos temas, pero hay una colección de libros que ahora no recuerdo cómo se llama, me perdonan, pero no recuerdo el nombre, pero la última vez los vi en la librería Verbum también, y es una colección de libros que trabaja específicamente tema de valores y de clarificación de valores. Entonces, yo creo que a lo mejor es cuestión de meterse Debe haber mucho material, pero a lo mejor al catálogo de Verbum, para identificar esa colección, en Verbum, pero no sé si es de Verbum o es de Davar. Habría que explorar en estas editoriales católicas, porque no, puede ser Davar, puede ser San Pablo. Verbum quizá no, porque Verbum no trabaja, Verbum trabaja más Biblia, pero quizá Davar y San Pablo tengan estos textos. Pero es cuestión de verdad, hay que meterse en internet, meterse en las librerías estas católicas y van a ver que hay muchísimo material muy, muy bueno y muy aterrizado, sobre todo para jóvenes, pero que se puede adaptar para trabajar con adultos, ¿no? Y buscar también en el área de... ¿qué será? De psicología social, también ver la parte que trabaje lo valoral, ¿no? También puede dar buenos elementos. Muy bien. Un libro que recomienda, por ejemplo, Pita Fernández de Urquiza es el de Psicopedagogía de Dios, que lo puso también en el chat como un elemento para enriquecer. Y bueno, pues hay muchísimos escritos felicitándola y dando las gracias por esta plática, pero me gustaría presentar de nueva cuenta a Lulú, por favor, para que le dirija a usted unas palabras, maestra Wanda. Adelante, Lulú. Bueno, maestra Wanda, qué gusto que nos hayas acompañado esta tarde con esta conferencia tan enriquecedora. Espero que nuestra asociación y todos los que la formamos podamos invertir toda esta energía para mejorar esta forma de formar, esta manera de formar a nuestras participantes en nuestros centros, que realmente logremos esa conversión en nosotras mismas y también en esas pequeñas comunidades en las que estamos insertas, que revisemos nuestros programas, que si bien tienen como objetivo precisamente desarrollar la conciencia crítica y la capacidad creadora de estas mujeres, pues sepamos como animadoras realmente adaptar los programas a cada realidad, porque cada centro es una realidad tal vez diferente en edades, en circunstancias, en lo que realmente vive esa comunidad. Y bueno, es un reto para la animadora no solamente seguir el programa tal cual está en nuestros manuales, sino saberlo adaptar. Y espero pues que todas las que estemos aquí nos llevemos ese reto esta tarde, yo creo que sí, y podamos hacer esa conversión, reconversión. Y sí, cuando volvamos a nuestros centros, ya con esta visión que ahora nos compartes y que se me hace tan importante, tan necesaria, y me llama la atención de conocer más el Antiguo Testamento. Tal vez también pudiera ser un compromiso que no tenemos tan fuerte, porque sí, semanalmente vivimos el Evangelio
el evangelio de cada semana, pero pues sí, conocer más las Sagradas Escrituras para saber de dónde partimos y hacia dónde vamos. Muchas gracias, maestra Wanda, por esta participación. Muy agradecida. Gracias a ustedes por invitarme y por su paciencia de escuchar 1 hora. No, al contrario. Y bueno, pues ahora me gustaría darle la palabra al padre Jorge, para que sea un colorario de cierre de esta magnífica plática. Padre Jorge Silva, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todas, a todos que nos acompañan. Agradezco a la doctora Wanda la riqueza. Yo quisiera sintetizarlo, nos aterrizaste. Y doy gracias a Dios porque al escucharte, al escucharnos en los múltiples comentarios que se han hecho a través del chat, sigo corroborando que AMSIF es una gracia de Dios para nuestra iglesia y para nuestra cultura y para nuestra sociedad. No estamos lejos del reino de los cielos y por supuesto que hay que volver a la carta de identidad, hay que volver al evangelio y como bien dijo Lulú, hay que volver a la palabra de Dios en su conjunto. Muchísimas gracias, doctora Wanda. Espero que no sea la única ni la última vez que nos acompañes. Ya eres AMSIFA, mi modo. Aquí en la comarca lagunera donde yo estoy, decimos que quien bebe agua de Torreón, agua de la laguna, siempre volverá. Entonces, eres AMSIFA. Gracias, muchas gracias. Te haremos llegar tu pañoleta. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Permíteme entregarte de manera virtual. AMSIF Internacional otorga el presente reconocimiento a la maestra Wanda Rodríguez por haber participado como conferencista en la 42ª Reunión Internacional AMSIF. Firman Lulú Araiza, coordinadora AMSIF Internacional, y Marta Alicia Parra, coordinadora de estudios AMSIF Internacional. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Muchas gracias por invitarme. De veras, un placer estar con ustedes. Mujeres muy valiosas todas. Valiosísimas. Sí. Adelante, Lulú. Muy bien, ahora le vamos a pedir a Marisol, si es tan amable, por favor, nos presente las preguntas del cierre de esta magna conferencia. De verdad, ha dejado a todas con ganas de seguir escuchando más. Marisol, por favor. Claro que sí. En este momento están recibiendo ahí en su WhatsApp un link, una liga para una evaluación, si gustan entrar al WhatsApp y buscar esta liga. Y vamos a compartir en este momento la liga para que veamos sus respuestas. Vamos a iniciar con la número 1. Y aquí está, la primera nos dice, en una palabra, ¿cómo te sientes al finalizar la conferencia? Entonces, les pido por favor que con una palabra escriban cómo se sienten. Y vamos viendo sus respuestas. Marisol, en un grupo aparece la primera pregunta, ¿cuál es el aprendizaje significativo? ¿Qué aprendizaje significativo te llevas en esta conferencia? Ok, y no, parece que sí están llegándoles a los grupos desde la primera, entonces... Tal vez en esta. Sí, vemos que motivada, inspirada son las principales palabras. Ah, sí. Pueden ir a la presentación de la coordinadora arriba y te lleva a esta pregunta, por si acaso no les tocó esa pregunta. Sí, si no les llega, lo que pueden hacer es entrar directamente a menti.com, como viene aquí arriba, y usar este código para poder accesar a la evaluación. Entonces vemos motivadas, se sienten motivadas, comprometidas, animadas, inspiradas, entusiastas, cuestionadas, comprometidas. ¿Cómo ves, Wanda? Todo lo que despertaste a través de tu conferencia. Muy motivada, iluminada, comprometida, interesada, feliz. Pues excelentes resultados. Vamos a la siguiente. Dice, en una palabra,
¿Cuál aprendizaje significativo te llevas de esta conferencia? Y ya tenemos muchas respuestas. Inteligencia espiritual, congruencia, corazón, motivación, aprendizaje, empatía, interés, amor, cambios, conversión, cuestionarme, inspiración. Pues lo principal es la inteligencia espiritual, el compromiso y la motivación. Gracias por sus respuestas. La siguiente, en una palabra, ¿has desarrollado la inteligencia emocional? ¿En dónde? Y vamos viendo qué responden. ¿Dónde has desarrollado la inteligencia emocional? Si nos pueden poner en una palabra. En AMSIF, en el corazón, sí. Sí, a lo largo de mi vida, en el centro, la familia, en casa, en la sociedad. Pues en AMSIF vemos que lo primordial ha sido en AMSIF, en nuestras familias, con las participantes de AMSIF, en casa, en el trabajo, en la vida. En el centro, en el diario vivir, en todas mis relaciones, comentan en el chat del grupo. Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente. ¿Qué compromiso te llevas con lo aprendido a través de esta conferencia? Los invitamos a escribir su compromiso. Aquí puede ser no solo una palabra, miren, ya tenemos muchas. Estudiar más el Evangelio, la coherencia, poner más el corazón en mis acciones, seguir mi formación espiritual, emocional e intelectual, ser más coherente con lo que hago y con lo que digo, motivada, estudiar más, profundizar en el tema, prepararme más en esas áreas, inquieta, ser más congruente. El compromiso de poner el corazón, de aprender para ser, de ser coherente. El compromiso de enseñar a pensar, de ser congruente otra vez. Seguir preparándome espiritualmente, leer los libros sugeridos, a cada día ser mejor, trabajar en mi espiritualidad. A conectar mente, corazón y manos. A ser coherente, a estudiar inteligencia espiritual, a ser congruente. Educar de acuerdo a la realidad de mi centro, servicio, oración, profundizar en el estudio de la inteligencia, informarme más en todos los temas, prepararme, la congruencia en los actos y prepararme más. Investigar, estudiar, poner el corazón primero antes de actuar, la conversión. Estudiar, seguir mi formación espiritual, trabajar mi conversión desde mi corazón y trascender a los demás. Continuar mi inteligencia espiritual, sintonizarme, estudiar más el Evangelio, prepararme más. Pues vemos muchos compromisos. Muchas gracias por sus respuestas. No sé, Lulu, si quieres leer algo más. Oiga, ¿me permiten un segundo? Sí, claro que sí, Wanda. Hay otro libro que se llama La inteligencia espiritual o el sentido de lo sagrado. Es también muy sencillo y es de la editorial de Schlede Brouwer. La inteligencia espiritual o el sentido de lo sagrado. Excelente. Si nos puedes de ayudar. José Luis Vázquez. Se los pongo en el chat. Sí, por favor, Wanda, sería buenísimo para poder escribirlo todas. Muchas gracias. Lulu, ¿quieres leer algunas otras más para ya concluir? A ver, dice crecer mi formación en inteligencia emocional y espiritual, poner un granito de arena para transformar la educación, seguir preparándome, leer el Antiguo Testamento para encontrar mi centro, el estudio, por supuesto, formarme, congruencia y aprender a conocer y ponerme en lugar de los demás, educar en el amor, crecer, poner mente, corazón y manos, seguir preparándome
espiritualmente, pues muchísimo la preparación espiritual, muchísimo el estudio y la formación, y por supuesto coordinar corazón y manos. Qué importante, pues creo que las respuestas generalmente son esas, profundizar en el tema para poder incultura con las personas a quien quiero compartir. Muy bien. Pues esas son, Marisol, creo que, Pues sí. que están en la misma... El libro también está en Amazon. Excelente. Muy padre. bien. Los dos. Muy bien, pues ya hemos hecho el compromiso del estudio, pues hay que aprovechar este tiempo que estamos un poco más en casa para prepararnos, porque acuérdense que los centros nos esperan y tenemos que volver muy bien preparadas para accionarnos. Pues ya para finalizar, ¿algún comentario que le quieran hacer a la maestra? Pues, Sí, mira, si me permites, Marisol, sí, antes de... Wanda, muchísimas gracias. Soy Marta, estoy por acá. Te agradezco muchísimo la conferencia. Creo que nos pusimos bien de acuerdo, te lo agradezco mucho. Y sobre todo, pues que me gustaría volver a tenerte aquí con nosotros, como dijo el padre Jorge. Que tengas de veras muy buena tarde. Gracias por darnos tanto que hacer y continuar con este compromiso, con esta misión que tenemos en AMSIF. Pero sí, ahorita hay que prepararnos más, hay que hacer esa lista de valores y de semana, a ver qué si lo que digo lo hago o nada más lo digo y no lo hago, ¿verdad? Muchas gracias, Wanda, de nuevo. Gracias, Lulu, y gracias a todas. Gracias, Padre, Adriana y Marisol. muchas Al contrario, gracias. Martita, muchas gracias a ti. Y bueno, pues la invitación para el próximo viernes, que tenemos otra conferencia magisterial también. Lulu, ¿gustas hacer la invitación, por favor? Claro que sí, claro que sí. Pues los invitamos la próxima semana. Recuerdan las indicaciones que nos compartió Adriana de conectarnos unos 15 minutos antes para poder iniciar en punto de la hora. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos al padre Paco. Marta Alicia, si nos quieres decir cuál es el tema que tenemos la próxima semana para que nos emocionemos. Fíjate cómo se va toda la mano, Dios está en todo. Va a ser la plática, la conferencia que nos va a dar el padre es... permítame. Bueno, el objetivo es generar un cambio profundo en la nueva civilización que sea creativo e innovador para resignificar nuestra misión acorde a la cosmovisión que tenga cada regional y centro. Lo que nos estaba diciendo ahorita la maestra Wanda, ¿verdad? Hay que ver la realidad de los centros para poder nosotros generar ese cambio. Y la conferencia se va a llamar El nuevo paradigma para resignificar nuestra misión, con el padre Paco Gómez, bueno, que ya lo conocemos. Entonces yo creo que vamos de la mano. Primero la oración, ahorita a ver qué es generar esa espiritualidad, la inteligencia espiritual más bien, para poder resignificar nuestra misión. Y ya la otra ya estará con el padre Antonio, que por ahí lo vi. Saludos, padre. Y vamos caminando esta semana con este pensamiento de la nueva, de conocer más sobre la inteligencia espiritual. Gracias. Muy bien, Lulu. pues que sea el compromiso de la semana. La próxima semana les voy a preguntar si cumplimos el compromiso, si realmente avanzamos, que no se quede nada más en palabras, que realmente le demos, que sea nuestro compromiso de la semana, así como acostumbramos en AMSIF. Y bueno, el padre Paco pues ya se va a referir un poco más a nuestra misión, cómo la vamos a resignificar, cómo vamos a hacer ahora sí vida. Yo creo que nos va a hablar un poco también de los tipos de liderazgo y que se necesitan en este tiempo para la formación y la educación. Entonces vamos a continuar, todos los temas están. Pues las esperamos a todas aquí.
con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos y cada una. Y bueno, en el chat hay mucho agradecimiento por estas pláticas. Dicen que gracias al equipo por pensar en las AMSIJAS para que esto sea posible, equipo de estudios, la verdad, padre Jorge, Martita y todo el equipo han pensado muy bien, llevados de la mano de Lulú. Marisol, me encantó que sacaste de la manga luego el libro, o sea, el padre viendo en Amazon donde estaba, entonces, bueno, todo esto es para gloria de Dios y crecimiento. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana, por favor, puntualitas 15 minutos antes. Adriana, y queremos cantar. Queremos cantar. Sí, queremos cantar. Entonces, antes de retirarnos, Marisol, ¿nos puedes poner el video y vamos a cantar? Adelante. Como era la costumbre en la reunión internacional. Sí, eso no nos puede faltar. Así es. Gracias, Lulú.